Bien, hoy se jugó el partido del Barcelona contra el Villarreal. Un partido muy bueno en líneas generales, un partido que realmente dio mucho gusto de ver. Y es que ese buen espectáculo que se brindó hoy se debe a que el Villarreal realmente salió a jugar fútbol, no como los otros equipos, llámese Cádiz, llámese Getafe, que lo último que querían era jugar al fútbol, que solo buscaban interrumpir constantemente el juego, con sus faltas, con su juego sucio. Pero bueno, ya no quiero hablar más de esos equipos. Quiero concentrarme en lo que pasó en este partido, que fue un ida y vuelta total. Hubo muchas cosas negativas que hay que decir de Barcelona, porque las hay claramente. Si es que te meten 3 goles, incluso remontándote un 2-0, es porque hay cosas que hay que corregir y hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? También quiero aprovechar este momento para felicitar al Villarreal, porque es un buen equipo, es un muy buen equipo, es uno de los equipos a los que más cariño le tengo en esta liga española, y me alegra mucho la forma en la que jugaron este partido. Es más, incluso en otras circunstancias me arriesgaría a decir que se merecieron incluso llevarse la victoria a casa. Pero bueno, soy hincha del Barcelona, así que siempre voy a estar feliz porque mi equipo gane. Bueno, vamos a comenzar hablando de los jugadores en particular, cómo se desenvolvieron en el partido. Y quiero hablar un poco de Sergi Roberto y Marcos Alonso. Claramente, ninguno de estos dos jugadores están para ser titulares. Quizás no en algunos partidos ya de relleno puedan serlo, o para suplir alguna baja, pero si vamos a competir en Europa con estos dos, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Por la parte de Marcos Alonso, entiendo que haya sido titular este partido, ya que Alejandro Valde tenía molestias, según se informaban, pero es por eso que urge, ¿no?, conseguir un lateral que pueda ser suplente de Alejandro Valde. No digo que tenga su mismo nivel necesariamente, ni que aporte lo mismo que Alejandro Valde, pero al menos que ante su ausencia no se haga sentir tanto. Y hoy Marcos Alonso, más allá que tuvo algunas buenas intervenciones ofensivas, tampoco hay que negarlo, en términos defensivos estuvo totalmente perdido. Y eso que se supone que él es un lateral central, es decir, su juego es más defensivo que ofensivo, pero precisamente en esos términos no estuvo preciso del todo. Fácilmente le ganaban la espalda, en el 1 contra 1 no te sacaba ni un balón, prácticamente estaba perdido. Entiendo yo que no ha tenido muchos minutos, pero esto es muy preocupante, sobre todo cuando un equipo realmente sale a buscarte, como lo fue el Villarreal, ¿no? Por el lado de Sergi Roberto sí me incomoda mucho más, porque en ese caso sí había más alternativas. En este caso la alternativa era poner a Jules Koundé como lateral derecho y poner una pareja de centrales conformada por Eric García y Christensen. En mi opinión, tampoco es que Eric García sea muy de mi agrado. La temporada pasada tuvo errores muy garrafales que nos costaron goles importantes. Pero si me pongo a comparar a Eric García con Sergi Roberto y me piden elegir el mal menor, yo elegiría a Eric García. Yo elegiría a Eric García como titular junto con Christensen. Siento que Jules Koundé te aporta más defensivamente y también más ofensivamente, cuando debería ser que Sergi Roberto debería aportarte más ofensivamente, pero hoy no vi nada de eso. Entonces me molesta, sí, me incomodó mucho ver a Sergi Roberto de titular, ¿no? Y no es que tenga algo en contra de Sergi Roberto, ¿no? De hecho es de los pocos jugadores a los que estimo de ese equipo del Barcelona en decadencia. No lo considero una vaca sagrada, porque las vacas sagradas ya sabemos que cobraban una millonada y no hacían poco o nada en el equipo. Pero en el caso de Sergi Roberto es un jugador que salarialmente, económicamente, no es alguien que te quite mucho, ¿no? Su salario no es muy alto, casi ni lo notas, así que por ese lado no es una preocupación tenerlo, siempre en cuando no juegue. No entiendo cuál fue la decisión de Xavi, o cuál fue la intención de Xavi al ponerlo en este partido. Pero bueno, ya no quiero ahondar más en ese tema. Quiero también destacar a Eric García, que anteriormente dije que no me gustaba mucho su juego como central. Siento que era muy equivocado, se equivocaba en ocasiones muy puntuales y que nos costaban caro.
Pero esta ocasión me parece que tuvo un partido muy correcto. No voy a decir tampoco que está como para ser titular porque no lo está. Pero sí creo que cuando haya lesiones importantes en algunos jugadores o cuando haya que dar descanso o rotación, yo preferiría 1000 veces a Eric García antes que a Marcos Alonso como central. No sé cómo estará el tema de Íñigo Martínez, si está lesionado o no sé qué tan grave es, pero yo optaría por tener a Eric García como un central que pueda suplir a los titulares, ¿no? Ahora, pasando un poco más arriba, con el tema del mediocampo también podemos hablar de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, sin lugar a dudas, al menos para mí, es el mejor del equipo. Un jugador que no desentona, un jugador que te juega desde la zona defensiva hasta 3/4 de cancha. No entiendo cómo tiene tanta resistencia, la verdad. Yo hace rato me hubiera cansado de hacer ese trabajo tan forzoso. Pero me gusta mucho cómo juega Frenkie de Jong. Es el eje del medio campo para mí, en mi opinión. Un jugador por el que pasa la pelota, conduce el balón, te saca adelante. Tiene ese toque diferencial. Me gusta bastante. Creo yo que de mantener este nivel fácilmente podría estar en el equipo ideal de la temporada incluso. También hablando un poco de Gundogan. Gundogan está demostrando que ya se está adaptando a Barcelona. Es cierto que no tuvo un inicio de ensueño. Tuvo un inicio con dos equipos precisamente que pegaban mucho. Y más allá de pegar, que es un argumento válido el jugar fuerte, jugar a lo físico, estamos hablando de juego sucio. Juego sucio que debería ser sancionado, pero no lo fue. Y en el caso de Gundogan vemos que la bienvenida que tuvo en la Liga Española fue de esta manera. Lamentable. Pero bueno, felizmente ya se está adaptando al Barcelona. Me gusta mucho su juego porque tiene ese último pase que tanto nos faltaba. Ese pase diferencial, ese cambio de ritmo. Me gusta bastante eso. Ahora pasemos a hablar un poco de Gavi. Gavi, como siempre, lo da todo en cada partido. Es cierto que quizás técnicamente no tenga tantos recursos como Gundogan, como Frenkie de Jong, como un Pedri, pero esa insistencia que tiene por siempre aparecer y siempre contribuir con el equipo, que es lo más importante, es lo que finalmente considero yo como el gran aporte que brinda, ¿no? Y esta vez vio su recompensa con el gol que marcó hoy ante el Villarreal. Ahora hablemos un poco de Oriol Romeu. Oriol Romeu, como bien lo dije anteriormente, también en anteriores videos, es un jugador muy distinto a Sergio Busquets. Así que partiendo de eso, las exigencias que le vamos a pedir no son que salga limpiamente con el balón, ni mucho menos que brinde pases en profundidad, porque esas no son sus virtudes. Yo lo considero más un jugador físico, un jugador que está para el corte del balón, para el quite del balón y pasarla rápidamente, y que también cuando tiene la oportunidad me gusta mucho la forma en la que dispara. Es cierto que todavía no ha marcado gol, pero genera peligro con sus disparos, así que también considero eso como una de sus virtudes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Oriol Romeu? Que cuando él intenta salir jugando, cuando él intenta quizás retener el balón un poco más tiempo, tiende a nublarse y tiende a perderla naturalmente. Y eso es lo que pasó hoy, ¿no? Pasó que en una jugada donde lamentablemente estaba muy cerca al arco, Oriol Romeu se enreda con el balón, tarda en dar el pase y cuando intenta protegerla con su cuerpo ya se la terminaron quitando. Entonces, como mencioné, considero que cuando Oriol Romeu quita balón, cuando Oriol Romeu está atento a interceptar la jugada y la devuelve rápidamente a Frenkie de Jong, a Gundogan, para que ellos que son más expertos en esa materia salgan jugando con el balón, cuando Oriol Romeu hace eso, me parece que ya tiene su rol cumplido. Y me gusta mucho cuando hace eso, porque no se complica mucho. Pero cuando pasan estas cosas, creo que desentona mucho, y eso es algo que no debería pasar, ¿no? Yo no le exijo a Oriol Romeu que salga jugando, que cree jugadas al estilo Busquets, porque no es su rol. No considero que sea su rol. Considero que su rol es simplemente quitar y pasar el balón a los que sí saben. Y si por ahí se presenta alguna jugada de larga distancia, que pueda intentar rematar el balón. Pero más allá de eso, no le exijo nada más. Y por eso no me gusta cuando se complica mucho. Pero en líneas generales, también debo decir que tuvo un partido aceptable, regular. En realidad, en términos defensivos, no hay ninguno del Barcelona que haya sobresalido.
Ni Christensen, ni Koundé, ni Romeu, ni los que se suponen que deberían bajar a defender tampoco, ¿no? Así que en términos defensivos siento que este partido fue de regular a malo, diría yo. Pero bueno, este es un partido, ya habrán próximos partidos a continuación. Ahora, vamos a hablar también de Lamine Yamal. Lamine Yamal fue el MVP del partido, considero que también fue merecido eso. Me gusta mucho Lamine Yamal porque es un jugador que acierta mucho con sus decisiones. Un jugador que regatea cuando tiene que hacerlo, que da pases cuando tiene que hacerlo y sobre todo levanta la cabeza. No es alguien que se desespere por sobresalir. Prioriza el colectivo por sobre individualidades. Y esto es algo que valoro mucho y estoy seguro que Xavi también valora mucho. Es muy fácil para un jugador, y digo fácil entre comillas porque no todos tienen esa capacidad, pero es muy fácil que un jugador que tiene la capacidad de regatear sobresalga. Pero creo yo que es más difícil que un jugador regateador contribuya más al equipo antes que priorizar sus individualidades. Si ustedes buscan, existen muchos jugadores que saben regatear, muchos jugadores que saben driblear, muchos jugadores que tienen potencia, que llevan jugadores, pero al final la jugada termina inofensivamente para el rival. Mismo caso que Dembélé. Dembélé en muchas ocasiones era un jugador muy desbordante, muy desequilibrante, tenía esa habilidad, pero muchas veces esas jugadas acababan en nada. ¿Por qué? Por culpa de individualidades. En el caso de Lamine Yamal, también es un jugador que regatea, es un jugador desbordante, pero como bien lo habrán podido notar, no siempre utiliza ese recurso que tiene. Él prefiere arriesgar un poco más en el pase, un poco más en la visión de juego que tiene, antes que arriesgarse a perder el balón en un regate que quizás sea innecesario. Y es por eso que me gusta mucho este jugador. Un MVP del partido muy merecido, por cierto. Ahora, Fermín López, no pudimos ver mucho de él, pero lo importante es que por fin pudo debutar ya en primera división, y así que esperemos que eso sirva para darle un impulso a la carrera que está teniendo y podamos ver esa misma línea que ha venido mostrando en la pretemporada. Ahora pasando a hablar de Lewandowski. Lewandowski por fin se reencontró con el gol, parecía que estaban peleados. Debo decirlo, sí, no tuvo un buen partido en líneas generales, pero aún así confío plenamente en él. A pesar que vengo notando, quizás es mi opinión, pero creo que tiene una pequeña enemistad, no enemistad, podríamos llamarlo desasociación, como que no se está entendiendo muy bien con Ansu Fati, pero bueno, eso yo lo hablaré después. Ahora, pasemos a hablar también de Ferran Torres. Ferran Torres demuestra por qué es importante la mentalidad en el fútbol. Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes la mentalidad adecuada no vas a llegar a nada. Asimismo, tú quizás no seas la persona más virtuosa en el mundo del fútbol, pero con una mentalidad adecuada puedes surgir o resurgir en el caso de Ferran Torres. Ferran Torres me parece que comenzó bien en el Barcelona, pero poco a poco fue decayéndose hasta llegar a tocar un límite en el que muchos lo querían afuera del equipo, incluyéndome. Yo lo veía afuera, no tanto por las cosas que fallaba, no tanto por su rendimiento en el campo, sino por la displicencia que veía en él. Cuando veía entrar Ferran Torres, veía un jugador totalmente desencajado del equipo. Un jugador perdido, un jugador que no te ayudaba en la presión, un jugador que no sabía a lo que estaba jugando. Hoy no veo eso. Hoy veo a un Ferran Torres con una mentalidad mucho más fuerte, un Ferran Torres que busca el balón, un Ferran Torres que presiona, que no es displicente en el campo, que no se queda parado, que no se queda estático. Y eso, muy independientemente de si hubiera metido gol o no, esa actitud la valoro bastante. Y esa es la diferencia entre una mentalidad fuerte y una mentalidad que todavía no está del todo acertada. Y eso es precisamente lo que le pasa a Ansu Fati. Ansu Fati considero yo que es un jugador que tiene más talento que Ferran Torres, pero el tema de la mentalidad lo está cegando mucho. Hoy vimos que está cayendo lamentablemente en la desesperación por meter gol antes que priorizar el colectivo. Hubo una jugada en particular en donde eran 4 contra 2 si no me equivoco. Tenía para pasársela a Lewandowski, estaba a unos cuantos metros suyo y Lewandowski tenía mucho mejor ángulo para disparar, pero prefirió optar por la individual y el defensor del Villarreal terminó despejando el balón. Eso yo lo considero un error muy grave.
Un error que no debería pasar, pero pasó. Y ahora toca saber qué es lo que hará Ansu Fati al respecto. Yo no sé si es que él ve videos de las repeticiones, de lo que pudo hacer, pero si es que él llegara a ver la ocasión que se falló, la ocasión que tenía para dar una asistencia, creo yo que ahorita se estaría jalando los pelos. Y esperemos que se dé cuenta de lo que está haciendo, porque no es la primera vez que tiene este tipo de jugadas en las que tiene opción de pase claro, pero prefiere optar por la difícil e intentar meter gol él. Entonces hay que trabajar mucho en esto, porque bajo esa misma línea no puede exigir ser titular indiscutible. Ni siquiera puede exigir ser titular. Pero bueno, ya esperemos que, no sé, por ahí Ferran Torres le dé una charla acerca de la motivación, acerca del entusiasmo, acerca de contribuir con el equipo. El próximo partido será ante los Osasuna, y aquí vamos a ver cuál será el planteamiento que Xavi va a tener. Hay que tener en cuenta que Rafinha ya terminó su suspensión, así que va a volver. Ferran Torres está en un buen presente y está pidiendo su titularidad a gritos. Y también tenemos a Lamine Yamal, que quizás si tuviera más edad yo me uniría a una marcha para pedir su titularidad, pero tiene 16 años, hay que manejarlo bien. Para mí, por cualidades, por rendimiento, yo no lo saco del 11 titular, no lo saco para nada, pero hay que tener muy en cuenta su edad, más que todo por el tema físico. Lamine Yamal no es un portento físico. No es un jugador que tú lo veas y digas, oh, mira qué fuerte, qué masa muscular que tiene. No lo es. Esas cosas se trabajan en el gimnasio, es cierto, pero es a nivel futuro. Hay que dejar que agarre masa muscular poco a poco y no sobrecargarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que juega muchos partidos en primera división, que juega a un alto nivel de competencia bastante tiempo, y eso para un chico de 16 años le puede afectar a largo plazo. Ya vimos lo que pasó con jugadores como Dembélé, con jugadores como Pedri, que a sus cortos años le exigieron bastantes partidos y a la final terminaron en un rumbo de lesiones sin parar. En el caso de Pedri, esperemos que todavía sea recuperable, que pueda recuperarse de esta tendencia a lesionarse, pero al menos su ejemplo nos sirve para saber cómo debemos manejar los minutos ante los juveniles. Y Lamine Yamal, por mucho que me duela, porque me parece que es un jugador que ya está para ser titular, pero me duele saber que tenemos que dosificar minutos con él, que debemos saber controlar eso para que a sus 18, 19 años no tenga una recaída constante en cuanto a lesiones musculares. Pero bueno, ahora no sé cómo Xavi planteará estos partidos, no sé si volverá a usar la 4-3-3, poniendo a Ferran Torres, a Lewandowski o a Lamine Yamal, o no sé si volverá a poner a Rafinha en el 11 titular para dosificar los minutos que va a tener Lamine. Eso ya lo veremos en las próximas convocatorias, en los próximos partidos, pero esperemos realmente que el Barcelona siga con esta tendencia de victoria, siga con esta racha, porque no es bueno que a inicios de liga ya nos estemos marcando una diferencia notoria con el Real Madrid. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Conmigo nos veremos en una próxima ocasión.